Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va el encierro? Bueno, el club me ha pedido que, bueno, yo me hago las cuerdas y me han dicho si pudiera hacer un pequeño tutorial cómo yo lo hago para estos días que está todo el mundo encerrado, pues bueno, si puedo hacer alguna actividad en casa, otros van a hacer vídeos de emplumar, vídeos de entrenamiento con gomas y yo voy a intentar explicar cómo hago las cuerdas. Las herramientas necesarias para hacer una cuerda. Un bastidor, evidentemente. Este es un bastidor que compré en Cerra. No quiero hacer publicidad, pero es la tienda más cercana que tenemos. Y está muy bien porque tiene una manivela donde puedes graduar muy bien la longitud de la cuerda. Forradora, con una suficiente. Normalmente se utilizan hilos diferentes depende de qué parte de la cuerda, que ya lo explicaré. Forradora, 1 metro para medir la longitud de la cuerda. Yo utilizo una regla Fismel para las gazas finales, luego lo explicaré también. Unas tijeras para cortar los hilos y la cuerda y un mechero. En cuanto a materiales, hay muchos. Normalmente hay dos tipos principales, que son los compuestos, que son hilos que tienen dos materiales diferentes. Este es el BCIX, que tiene el BCIX creo que tiene un 60 y pico o 70 de Dinema y un tanto por ciento, un 33 y tanto, que es Vectran. Vectran es un material que es más rígido, hace que la cuerda no se estire tanto. Este hilo es muy indicado para cuerdas de poleas, aunque también se pueden hacer para recurvos. Este es Ángel, es un hilo fabricado en Japón, que está compuesto al 100% de Dinema. El Dinema y el Spectra son dos materiales idénticos. El Dinema lo fabrica una empresa holandesa y el Spectra una empresa americana, pero el componente del material es básicamente el mismo. Y este es 8125, que es otro hilo que también se utiliza mucho para recurvos olímpicos y bueno, para hacer cuerdas de longbow o de tradicionales también se puede utilizar. Estos dos son más recomendables quizás que los hilos compuestos, que son un poquito más rígidos y quizás para las palas de un tradicional o un longbow o incluso un olímpico pueden sufrir más. Aunque hay maneras de hacer la cuerda con más vueltas de la normal para que no sea tan estática, digamos. Y luego está el hilo que se usa para forrar las cuerdas, tanto en las gazas como en el forro central, que también hay muchas variedades. Para el forro central yo utilizo el Ángel Majesty, que da muy buen rendimiento y hace que el forrado quede muy juntito. Y para las gazas pues se puede utilizar el 3D, que es un hilo que también se utiliza en poleas. El halo es muy plástico, es un poquito más rígido, tiene mucha durabilidad y también un factor de rotura bastante alto, de bastantes libras. Yo las cuerdas que hago son las de tipo bucle sin fin, bucle infinito. Bueno, son diferentes a las cuerdas Flemis. El material es el mismo, se puede utilizar el mismo material para hacer una cuerda Flemis o una cuerda de este tipo, pero las cuerdas de este tipo tienen más rendimiento que las cuerdas tipo Flemis y son las adecuadas pues para arcos tipo olímpico, para desnudo, para tradicionales con palas ILF, incluso longbows y tradicionales normales pues también pueden utilizar este tipo de cuerda. Importante, la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda va en función de la longitud del arco. En internet hay muchas chuletas, muchos tutoriales de longitudes de cuerda, que es donde he sacado esto. Pero en principio para un cuerpo de 25 pulgadas con unas palas largas daría 70. Ahora estamos hablando de un arco de 70. Normalmente la longitud de la cuerda suele ser 3,5 pulgadas menos que la longitud del arco. Yo siempre lo hago a 67, ¿no? Un arco de 70, pues haría una cuerda de 67 de largo. El tema del material de los hilos, yo he descubierto que depende del hilo, afecta mucho al rendimiento del arco, depende de qué esté hecho el hilo, por lo menos en mi caso. Yo, por ejemplo, a la potencia que yo tiro y las flechas que uso, me va bien el 81-95, una cuerda de 18 hilos de 81-95, porque he probado a hacer cuerdas de 18, incluso de 20 hilos de Ángel y me hace la flecha flexible. Curioso. En cambio, por ejemplo, pues a Yolanda, a ella le va bien el Ángel.
El Ángel es un pelín más fino el hilo y da un poquito más de rapidez a la flecha. A mí me va bien el 81-25. Ahora voy a hacer una cuerda para un arco de 68, cuerpo de 25, para las medianas 68 con hilo Ángel. Este hilo recomiendan entre 14 y 20 hilos. Yo lo hago de 16 porque es para un arco que como mucho va a tener 30 libras de potencia. Entonces con 16 hilos ya es un rango que yo creo que es de seguridad. Una cuerda muy delgada pues hace que la pala sufra más, es más inestable, más crítica, o por lo menos es la sensación que yo he tenido cuando he hecho cuerdas con pocos hilos. Una cuerda con más hilos es más, quizás un poquito más lenta, pero son velocidades que tampoco aprecias la velocidad con menos o más hilos. Quizás la velocidad de salida es más rápida, pero es más rápida en 10 metros. A partir de ahí la velocidad no la notas. O por lo menos en desnudo que utilizamos las marcas, tienes la misma marca a 10 metros con una cuerda de 14 hilos que con una cuerda de 16. Y una cuerda, en mi caso, y una cuerda de 16 hilos siempre va a ser más respetuosa, entre comillas, o va a ser más dulce con las palas. Esto va a ser una cuerda de Ángel para un arco de 68 con 16 hilos. Muchas maneras de colocar los bastidores. Yo lo hago de la que me parece más sencilla. 18 hilos supone que le vamos a dar, 16 hilos supone que vamos a dar 8 vueltas completas a lo que es el bastidor. Si empezamos por este poste interior, le damos aquí unas cuantas vueltas que luego nos van a servir y comenzamos a dar las vueltas. Entonces, hay que intentar, os recomiendan, darle siempre que demos la vuelta, que demos las vueltas. ¿Ves? Mira, esto ya está, fallo que he cometido yo. Pero bueno, como es la primera vuelta, no pasa nada. Vale, entonces, intentar dar la misma tensión a todas las vueltas que demos. Intentar dar la misma tensión. Esto luego se puede corregir si algún hilo no queda con la misma tensión. Pero lo ideal sería hacerlo siempre a la misma tensión. ¿Ven? En una vuelta sería 2 hilos. Damos otra vuelta y aquí serían 4. Bueno, le doy toda la vuelta y luego continúo. Esta es la última vuelta. He intentado más o menos mantener toda la misma tensión del hilo al pasar por los pivotes, y esta sería la última vuelta. Esta vuelta hemos empezado en este poste. Bien, pues esto lo tenemos que acabar en el poste contrario. Intentando que no se nos vaya la tensión. Y ya está. Esta medida, yo he cogido una medida de 64,75 pulgadas, porque si lo he hecho bien, yo creo que me saldrán unas 30 y pocas vueltas, que para mí este hilo en concreto he probado a hacerlo con menos vueltas y a mí particularmente no me gusta, y el rendimiento, como he explicado antes, de llevar más o menos vueltas, para nosotros, para el nivel que tenemos, tampoco lo vamos a notar. Bueno, ahora vamos a empezar con la gaza superior. Aflojamos un poco el bastidor. Intento dar las mismas vueltas que he aflojado para meterlo, para que intentar que tenga siempre la misma tensión la cuerda. Es una cuerda de 80 y 95, 18 hilos.
el hilo de las gafas es 3D. Yo intento que siempre quede montado un poquito por aquí en la gaza para que luego al meter y sacar la cuerda de las palas no se abra y quede el hilo de la cuerda al aire. Entonces intento darle un octavo, 350 sería aquí, intento darle un octavo más por un lado, desde aquí sería 1, 2, 3, y acabaría aquí. Y esta parte final es la que hilaremos o forraremos al revés para cerrar el forro. Bueno, vamos a empezar el forro. Yo lo hago de esta manera. Doy unas 5, 6, 7 vueltas más o menos. Entonces pongo el inicio del forro, ahora que puede correrse, al inicio de la marca donde debería de empezar. Y a partir de aquí vamos a una vuelta más. Y empezamos a forrar. La dureza de la forradora no ha de estar ni muy floja para que no queden los hilos muy separados, ni muy fuerte para estrangular el hilo de la cuerda. Entonces esto es, pues bueno, a ojímetro. Hay gente que coloca unas piezas aquí para que no se vaya girando el hilo, porque no les gusta que quede muy girado. Bueno, en fin, no sé, eso cada uno tiene su manera de hacerlo. Y una vez que tenemos este hilo aquí, que ya no se va a salir, lo cortamos. Yo lo procuro cortar a ras para que no quede luego al quemar mucha pelota. Bueno, aquí hemos llegado a la otra marca que yo había hecho para darle longitud a este hilo suelto, es el que luego se va a cortar. Muy bien, yo con este hilo tengo más o menos calculado que 5 vueltas hacen un octavo de pulgada. El octavo de pulgada es para luego montar este trozo en el otro al cerrar la gaza. Y aquí forramos al revés. Veis que todas estas vueltas que me han quedado aquí ahora pasarán al otro lado. Ahora hay que ir con cuidado porque esto hay que tensarlo con el halo, que es un poquito más rígido. Depende, si tensas muy fuerte se parte. Este es hilo 3D, que es un poquito más flexible y permite tensar con más garantías de que no se parta, que esperemos que no pase ahora. Vale, ahora cortamos.
ver si está quedando más o menos bien. Hay gente que antes de forrar las gazas ya le da las vueltas a la cuerda. Yo lo he intentado hacer y quizás para los arcos de poleas, que las cuerdas tienen que ser más estables por el tema de la regulación, funcione. Para el recurvo no he notado la diferencia, y el darle vueltas antes de forrar las gazas al final hace más complicado el hacer los forros. Aquí, ¿veis? Más o menos me ha quedado ese octavo de pulgada que ya he pensado. Ahora, importante, todos los forros de la cuerda, sean las gazas, forro central y el forro de abajo, tienen que ir en el sentido del arquero. Esta cuerda es para un arquero diestro. El arquero diestro tira con la mano derecha, ¿cierto? Que yo soy zurdo. Y él, cuando suelte, va a hacer este gesto en la cuerda. Por lo tanto, a partir de aquí, todos los forros de la cuerda yo los hago en el sentido derecho, es lo recomendable. Por lo tanto, esto tiene que girar hacia aquí. Hay gente que estos nudos, yo también lo he probado de hacer, los cierra aquí y corta. Haciéndolo de esta manera, puedes hasta aquí, si se te estropea el forro, puedes sacar el forro y como la cuerda está anulada, nunca se va a soltar. Pero también es más complicado luego a la hora de montar el forro, por lo tanto yo lo hago así, de esta manera. Bueno, a longitud de forro le doy 6 pulgadas. 6 pulgadas sería aquí. Para hacer el cierre del bucle le quito un cuarto. 6 pulgadas sería, le quito un cuarto, porque la parte final le daré 10, 12 vueltas, 15 depende, para que quede cerrado el nudo que haces de la gaza. Vale, para la gaza inferior el procedimiento es el mismo, solo que la gaza es un poquito, el bucle o como se llama esto, es un poquito más cortito por ser el que va a coger la pala inferior. Esta cuerda es para unas palas win and win. Las palas, por lo menos estas palas win and win, tienen el tip lo tiene muy pequeñito, no hace falta hacer y incluso la pala es fina, no hace falta hacer una gaza muy grande. Ya con una gaza, lo recomendado por estándar sería 1,25, pero con una de 1,10 o así de longitud ya sería suficiente para que entrara en el tip y no se salga, y que entre bien además. Bueno, ya están hechas las dos gazas, la inferior, la superior, y el tamaño de los forros más o menos 6 pulgadas. Es conveniente que las dos longitudes de los forros, tanto el superior o inferior, sean más o menos del mismo tamaño. Y ahora hay gente que ya antes de forrar, le he explicado antes que hubiera dado las vueltas. Yo lo he intentado hacer y la verdad es que me es más complicado. Este bastidor tampoco es un bastidor profesional. Yo las cuerdas me las hago para mí, y para hay gente que hace cosas muy bien hechas, incluso cosas comerciales. Y seguramente ellos tendrán mucha más idea que yo a la hora de hacer cuerdas y de explicar las vueltas. Todos los forros están hechos en el sentido de arquero diestro, ¿no? Que tiraría
con esta mano y le daría este efecto a la cuerda. Tanto la gaza superior como la inferior están forradas en aquel sentido. Las vueltas también tienen que ser en este sentido. Le voy a dar unas 30 vueltas. Y ahora, con el hilo que ha sobrado antes cuando hemos cortado la cuerda, para dar las vueltas, ahora hay que igualar todas las vueltas. Pasa el hilo. Para que las vueltas queden igualadas. Vemos que no hay ningún hilo que sobresale más que otro. El hilo ángel es un hilo que, según, bueno, en teoría no hay que ponerle cera. Este hilo lleva un material, un polímero o algo así, que si se le pasa un cuero, por ejemplo, se le da calor, la cuerda queda en una pieza. Y ahora lo único que queda, a ver, en este punto hay gente que estira la cuerda, pero este bastidor, bueno, es un bastidor, tampoco es de profesional, y si le das mucha tensión para estirar la cuerda, estos pivotes se doblan. Entonces yo lo que hago es que la cuerda la cuelgo con dos garrafas de agua de 8 litros cada una, se quedan 16 kilos, y la tengo colgada pues 4 o 5 días. Y ahí la cuerda ya pues bueno, se va estirando y asentando. Y luego cuando se usa por primera vez, pues bueno, a medida que va haciendo tiros, pues la cuerda ya se va estirando y al final se asienta. Lo ideal sería dejarla colgada ahora pues 4 o 5 días y luego hacer el forro central. Pero ahora para el vídeo pues lo montaré en el arco y haremos el forro central. Y luego una vez hecho pues ya la dejaré colgando. También, o sea, con un bastidor más mejor, pues si pudiera estirar dar una fuerza de más de 100 libras, 100, 200 libras. Hay gente que le da hasta 300 libras a las cuerdas para que se estire, pues sería lo ideal. Pero bueno, como ese material no lo tenemos, pues lo haremos de esta manera. Bueno, la cuerda ya está montada en el arco. Con bueno, han quedado, los tips son pequeñitos. Este tamaño de gaza es suficiente. Con 30 vueltas, este arco habitualmente la persona que lo utiliza trabaja con un Fismel de 22,5. Con 30 vueltas me da 23, con lo que había que darle vueltas, pero bueno, como esta cuerda tiene que estirar, al final habrá que darle quizás a lo mejor 4 o 5 vueltas más como mucho. Importante, a la hora de poner el forro hay que mirar muy bien el grosor de la cuerda y el grosor del hilo de forrar. Por ejemplo, esta cuerda, que es también una Ángel con 16 hilos, este forro central es un Power Grip, que es una de la casa BCI. Está bastante bien de precio, es de mucha calidad, casi una calidad similar al Ángel, que es bastante más caro. Y hay que mirar que el culatín entre y salga bien. Esto luego cuando hagamos el forro sobre la cuerda se verá. Le vamos a poner el Power Grip este, que es de 0.15. Este es un Ángel de 0.21 que también iría bien, pero quedaría el culetín más apretado, y a la persona que lo va a utilizar le gusta que quede un poquito más suelto. A la hora de poner el forro siempre hay que ponerlo en el sentido en el que del arquero. Bueno, aquí el forro central empieza igual que lo hemos explicado antes, y es conveniente asegurarse cuando tienes un trozo de forro, que es una cosa que así quizás en el vídeo no quede muy claro cómo se hace, pero no es muy complicado, no es muy difícil. Cuando tienes un trozo de forro, aquí vamos a darle un poco más, porque luego este hilo se puede recuperar si está mal. Comprobar que el culatín que vamos a utilizar entra bien, que no entra ni muy duro ni muy suelto. Este entra bastante bien, porque además este tipo de culatín para la modalidad de desnudo
que es un culatín Bader, va muy bien porque es asimétrico y entonces como el agarre de la cuerda es de diferentes puntos, no siempre a la altura del knob, entonces tiene unos ángulos muy extraños la cuerda y las palas al abrir, entonces es asimétrico. Luego ya se verá que a la hora de abrir, pues bueno, esta parte de arriba no roza tanto como quizás sería un culatín que no fuera asimétrico. Y bueno, es un culatín que yo he probado diferentes, incluso tiene para mí, que soy una persona que tiene mucha apertura, hay los otros culatines normales, Easton por ejemplo, por decir una marca, son un poquito más cortos. ¿Qué pasa? Que al abrir mucho y tener un ángulo muy cerrado se sale el culatín de la cuerda, con lo que puedes hacer un tirón vacío, que ya alguna vez me ha pasado. Y este en principio, voy a tocar madera, tiene más garantía de que no ocurra eso. Estoy hablando de esta modalidad tradicional. En long bow los culatines y las flechas son muy diferentes, pero bueno, siempre hay que comprobar que el forro que estés haciendo, que luego el culatín te entre bien, que no te entre muy suelto o que te entre muy duro. Voy a ver si puedo verse en detalle cómo se cierra los nudos de los forros que valen para el forro central, para las gafas, para todo. Bien, esta cuerda hemos dicho que es de diestro, el giro al soltar va hacia este lado y hemos estado dándole vueltas al forrador hacia aquí. Bueno, para cerrar el nudo, cuando llegamos al final, ¿ves? Yo quiero que me llegue el forro hasta aquí. Entonces esta parte la voy a hacer al revés. Entonces la cuerda venía en este sentido. Continuamos con el forrador en este sentido y continuamos en el mismo sentido. Vamos a dar las vueltas aproximadas que van a ocupar ese espacio. Ahora estas vueltas, otra vez en el mismo sentido en que estábamos, las vamos pasando a este lado. ¿Veis? Que van desapareciendo de aquí y están pasando a este lado de aquí, intentando que queden bien juntitas. Y más o menos a la longitud que teníamos pensada. Bueno, pues ya está la cuerda hecha, el forro, los knock. A mí me gustan los knock de hilo, para esta modalidad va muy bien, mejor que los metálicos. Es fácil de hacer, el material es fácil de encontrar, no es muy caro. Lo más caro es el bastidor. Las bobinas de hilo, pues bueno, valen a lo mejor sobre los 30-35 euros, depende del material, pero bueno, de una bobina te pueden salir 12, 13 cuerdas, depende de la cantidad de hilos que hagas. Y bueno, es una manera más de ir metiéndose en el mundillo arquero y aprender a hacer uno sus cosas y pasárselo bien e ir aprendiendo poco a poco. Supongo que habré cometido muchos errores a la hora de hacer el vídeo y hay cosas que no habrán quedado muy claras, pero bueno, somos todos del mismo club. Si algún día nos vemos por allí, tenéis alguna duda, algo que yo os pueda ayudar, pues nada, estoy encantado. Y si hay algo que he hecho muy mal y alguien me la puede corregir para mejorar yo mismo, pues también estaré encantado de escucharlo. Venga, que vaya bien el encierro.